Ahí mandó Claudio que va a estar de oyente, lo mismo que Gerardo. Así que si en cualquier momento quieren participar, pidan la palabra a Gerardo y Claudio, Zairán. Bueno, vamos a hacer tresón para comenzar. Buen día, Zairán. Bienvenidos somos todos a esta nueva lectura del texto Sagrado Yoga Vasista. Hoy vamos a comenzar el libro 6, recordemos que está dividido el texto sagrado en 6 libros, pero este libro, que tiene 2 partes, el libro 6, ocupa la mitad, o un poquitito más de la mitad del libro. El libro 1 trataba sobre el desapego, el libro 2 sobre el comportamiento del buscador de la verdad, el libro 3 sobre la creación, el libro 4 sobre la existencia. El sábado pasado se terminó el libro 5 sobre la disolución, y ahora comienza el libro 6, que tiene 2 partes, por eso algunos dicen que consta de 7 libros, no de 6, el yoga vasista. Trata sobre la liberación, y eso es lo que vamos a comenzar Dios mediante a leer hoy, desde la página 315, para quienes tenemos el texto impreso viejito. 315 vamos a leer hasta la mitad de la página 318. Zairán, y dice así. Nirvana Kanda, sobre la liberación, libro 6, parte primera. El sabio vasista concluyó la enseñanza del tratado de la disolución con estas palabras. Has escuchado el tratado de la disolución. Escucha ahora el tratado de la liberación, querido Rama. Todos los sabios y los reyes que asistían a este discurso quedaron absorbidos por las palabras del gran vasista. Con la atención fija en sus gestos y sus palabras, más parecían imágenes de un cuadro que auténticos seres humanos. De hecho, parecía que el mismo sol, el aire, los pájaros y todos los animales estaban absortos en las palabras del sabio, con sus almas pendientes de esta sublime exposición de la naturaleza del ser. Como el sol estaba poniéndose, el palacio vibró con los sonidos de tambores y trompetas. Por unos instantes, este sonido apagó la voz del sabio vasista. Cuando cesó el estruendo de tambores y caracolas, el sabio planteó a Rama la siguiente cuestión. Con palabras que solo son aproximaciones a la verdad, te he proporcionado una red muy eficaz con la que puedes sujetar la mente en tu corazón. ¿Podrás alcanzar por ti mismo el autoconocimiento meditando en esta verdad que te he enseñado, aunque haya ido mezclada, querido Rama, con multitud de ilustraciones y metáforas, como el cisne del proverbio fue capaz de separar la leche mezclada con el agua y consumir solamente la leche? Debes meditar en esta verdad una y otra vez, del principio al fin, reflexionar sobre ella y caminar siempre por este sendero. Aunque te ocupes de tus actividades diarias, no te sentirás esclavizado si tu mente está absorbida en esta verdad. De lo contrario, caerás al vacío como el poderoso elefante se despeña por un acantilado. Si te limitas a conceptualizar esta enseñanza para tu ejercicio intelectual y no la pones en práctica en tu propia vida, tropezarás constantemente como un ciego y terminarás cayendo por tierra. Para alcanzar el estado de perfección que te he mostrado, debes vivir una vida sin apegos, haciendo lo que es apropiado en cada momento. Puedes estar seguro de que esto es esencial en el aprendizaje de las escrituras. Llegada la hora,
todos los reyes y los sabios se retiraron a sus aposentos, meditaron sobre las enseñanzas de Vasista y las discutieron largo rato entre ellos, dejando solo un par de horas para un agradable y profundo sueño. Poco después, la oscuridad de la noche comenzó a desvanecerse, como se desvanecen las formas mentales al aproximarse al amanecer de la inteligencia interior. Destellos de luz iluminaban desde el oriente los picos de las altas montañas. Rama, Laxmana y los demás despertaron de esta hora auspiciosa y practicaron sus deberes matutinos. Después marcharon sin dilación a la cabaña del sabio Vasista. Le rindieron sus respetos, postrándose a sus pies, y le acompañaron a la corte real como todos los días. Aunque el salón estaba lleno, reinaba un profundo silencio. Como en días anteriores, habían llegado muchos seres celestes y sabios que habían alcanzado la perfección, y cada uno se sentó en la silla que le había sido reservada. Rama miraba fijamente con gran devoción el rostro de Vasista, que comenzó a hablar de este modo. Querido Rama, ¿recuerdas que ayer te enseñé palabras capaces de despertar el conocimiento de la verdad o autoconocimiento? Te las repetiré de otro modo para que aumenten su eficacia. Subtítulo: Unidad de Brahman. Lo único que hay es conciencia infinita, no afectada por los conceptos de tiempo y espacio, ni sujeta a ninguna división o polaridad interna. Lo único que hay en este ser infinito, que por alguna razón se manifiesta de forma dual. Pero si el infinito no admite ninguna división, ¿cómo puede manifestarse tal dualidad? Si conoces esto, estarás libre del sentimiento del ego y disfrutarás plenamente del ser. No hay mente, ni ignorancia, ni almas individuales. Todo eso solo son conceptos que surgen en el creador Brahma, la mente cósmica original. Sean lo que fueren los objetos, la mente y los deseos, todo ello no es más que la conciencia cósmica, que brilla en los bajos mundos, lo mismo que en la tierra y en el cielo, como conciencia pura. La ilusoria noción de la existencia de la mente solo se mantiene hasta que experienciamos la sublime realización de la verdad por medio de la compañía de sabios totalmente desapasionados. Mientras la experiencia de este mundo como realidad no ha sido sacudida con la energía que nos da la clara percepción de la verdad, la existencia de la mente y de todos sus pensamientos nos resulta autoevidente e indiscutible. Tal idea se mantiene mientras dura la ciega dependencia del deseo de experiencia objetiva, cuya consecuencia es esta perversa ilusión. Pero la ilusoria noción de la existencia de la mente cesa para aquel cuyo corazón permanece frío y puro y ha destruido la jaula de los deseos y de las esperanzas. El que alcanza la visión del infinito y la apariencia ilusoria del mundo ha desaparecido de su corazón, no puede mantener por más tiempo la fantástica idea de Jiva y del mundo. El estado mental de los liberados en vida que ven al mismo tiempo la suprema verdad y la apariencia objetiva se conoce como sattva, ¿no? Sátvico. Es impropio llamar mente a este estado, solo es sattva. Los conocedores de la verdad carecen de mente y están en un estado de perfecto equilibrio y ecuanimidad. En ellos no brota ningún concepto de dualidad o unidad, ni nada parecido, porque su corazón carece de tendencias latentes. En este estado de sattva, la semilla de la ignorancia se consume con la misma facilidad con que arden las hojas secas y la ilusión no vuelve a manifestarse nunca más. Y acá viene el subtítulo: el estado de equilibrio de Brahma
que es el último que vamos a leer. Querido príncipe, tú has alcanzado ese estado de sattva y tu mente se ha consumido en el fuego de la sabiduría. ¿Qué sabiduría es esta? Saber que el infinito Brahman es el infinito Brahman y la apariencia objetiva solo una apariencia cuya realidad es el mismo Brahman. Esta apariencia objetiva, por ejemplo tu cuerpo que llaman Rama, es inconsciente y por ende irreal. Su realidad es la realidad de su sustrato, que solo es conciencia. ¿Por qué te lamentas? Si sientes que todo lo que hay es conciencia, no necesitas ninguna noción de diversidad que acompañe a esa conciencia. Recuerda tu naturaleza esencial de conciencia infinita. Abandona toda noción de diversidad. Tú eres lo que eres, un ser autoluminoso, más allá de todos los conceptos. Te saludo, ser cósmico hecho de conciencia infinita. Eres un océano de conciencia en el que aparecen innumerables olas que se manifiestan como universos. Estás más allá de los estados de existencia o inexistencia, que solo son dos conceptos mentales. Elévate por encima de tales limitaciones y por ende, por encima de toda dualidad. ¿Cómo pueden existir en ti tales tendencias y limitaciones? Los conceptos de tendencia y limitación solo surgen en la conciencia y no pueden ser diferentes a ella misma, y si no lo son realmente. Y si no lo son realmente, ¿cómo podemos decir que surgen en la conciencia? Lo que conocemos como Rama es en verdad un magnífico e insondable océano de conciencia en el que numerosos universos aparecen y desaparecen como las olas en un mar tumultuoso. Eres el espacio infinito y debes permanecer en un estado de total ecuanimidad. El calor es inseparable del fuego. La fragancia no puede divorciarse del loto, ni la negrura del colirio o la blancura de la nieve. El dulzor no puede separarse de la caña de azúcar ni la luz de la antorcha. Del mismo modo, la experiencia no puede apartarse de la conciencia. Los universos experienciados son inseparables de la conciencia, porque las olas no pueden concebirse sin el océano que les sirve de soporte y fundamento. Todavía más, la experiencia no es una cosa distinta de la conciencia y el sentimiento del ego no es distinto de la experiencia. Los sentidos no son diferentes de la mente. El cuerpo no es algo distinto de los sentidos y el mundo no es distinto del cuerpo. No podemos decir que estas categorías aparentemente diversas hayan sido establecidas por nadie, ni si llevan existiendo mucho tiempo o poco tiempo. La verdad, amable Rama, es que todo esto no es más que el infinito que se autoexperiencia a sí mismo. En el vacío solo hay vacuidad. Brahman penetra al propio Brahman. La verdad solo resplandece en la verdad y la plenitud colma la plenitud misma. Los sabios, aunque viven en este mundo, no hacen nada porque nada pretenden hacer. En situaciones que puedan suscitar euforia o depresión, debes permanecer inafectado por estas emociones como si fueras un tronco de madera listo para arder en el fuego. El que se comporta amablemente incluso con el que está tratando de matarlo, es un verdadero buscador de la verdad. Toda práctica religiosa por parte de uno que no ha dominado el amor y el odio es un esfuerzo inútil. Solo el que se ha librado de la actividad volitiva y egoísta y no siente ningún apego por las cosas es un hombre liberado o Jivan Mukta. Aunque destruya el mundo, no está haciendo nada. El que ha superado todo concepto y tendencia mental ha superado la muerte y la esclavitud. Es como una lámpara sin combustible por quemar. Sairan, acá vamos a cortar por el día de hoy.
Hay unos subtítulos hermosísimos para sábado siguiente, Dios mediante. Qué lindo cómo empieza Albina este libro 6, ¿no? Recordándonos cómo es que Valmiki nos está narrando todo este libro. Valmiki es quien lo escribe sobre lo que él ve, ¿no? En esa corte donde Vasista instruye a Rama, pero está instruyendo a todos y también a nosotros. Sairan. Sairan, hermanitos, hermanitas. Bueno, como soy una apegada, los extrañé el sábado pasado, extrañé la presencia de cada uno, pero a último momento no pude asistir. Y con eso de Valmiki me hiciste acordar algo, que Valmiki significa hormiga, ¿no? Y mi hermana lucha constantemente con las hormigas en el jardín. Y yo siempre le digo, deja en paz a las Valmiki. Y así ella recuerda lo de este sabio, pero igual trata de alejarlas de algún modo. Bueno, sí, esta parte del texto, la que leíste, Horacio, toda, es riquísima. Trata nada menos que sobre la liberación. Y al final del libro, del último, dice, ocúpate constantemente en la investigación del ser y permanece firme en el autoconocimiento, querido Rama, y jamás te sentirás encadenado al dolor de un nuevo nacimiento. Y después de estas palabras, le habla sobre la liberación, ¿no? El Nirvana Kanta. Y esto me hace acordar a mi propio camino, porque en un principio, cuando leía los mensajes de Baba, creía que tenía que trabajar todos los temas distintos, y yo se los comenté alguna vez. Entonces, si se trataba de la mente, trataba de controlar la mente, pero por muchísimo tiempo. Luego el ego, luego practicar el amor hacia todos. Iba como por partes, ¿no? Y en realidad es un todo. Cuando empiezo a leer, que no comprendía absolutamente nada, cuando me hiciste llegar este libro de Yoga Vasista, y empecé a leerlo sin comprender nada, muy poco, en realidad, me fui dando cuenta que en esto tiene muy poco que ver, entre comillas, el amor. Si bien implícitamente está el amor en todo lo que está enseñando Vasista, porque todo lo hace por amor y con amor. Vemos que siempre repite que dice, responde con paciencia. Es una cualidad del amor. Y volviendo al tema, aquí, marqué unos lugares que para mí no es cierto, son importantes. En el primer párrafo dice que todos quedaban absorbidos por las palabras de Vasista. Y también dice que el mismo sol, el aire, los pájaros y todos los animales estaban absortos en las palabras del sabio.
con sus almas pendientes de esta sublime exposición de la naturaleza del ser. Y lo que he comprendido a lo largo de todo esto es que cuando estamos leyendo, analizando, reflexionando sobre todo esto que nos está diciendo Vasista, no es para nosotros mismos como individuos, como jivas, sino para todo lo que nos rodea, porque la luz ilumina hasta los rincones más oscuros, y todo esto es un mensaje de luz. Por lo tanto, todos quedan bajo esa luz, sean pájaros, animales o seres humanos. Y de esto estoy totalmente convencida, porque en mi experiencia, y no es que me crea que soy luz, pero estoy sentada esperando el colectivo en la terminal, por ejemplo, y estoy pensando, siempre estoy pensando en Vasista, para mí soy la eterna enamorada de él. Y me sacan de ese pensamiento, de esa reflexión, personas que se acercan por una razón u otra. En un primer momento pensaba que era por mi edad, por mi pelo blanco, que inspiro una cierta confianza. Y después me di cuenta que se acercaban porque necesitaban de esa luz, que soy un instrumento, como una lámpara, digamos, pero que la luz proviene del ser. Y tengo muchas experiencias al respecto. Por eso puedo entender perfectamente que cuando Vasista hablaba, hasta los seres animados e inanimados estaban pendientes. Y luego dice que con palabras que solo son aproximaciones a la verdad, te he proporcionado una red muy eficaz para que puedas sujetar a tu mente y al corazón, en tu corazón, ¿no? ¿Y cómo se puede definir o describir a la verdad? Vasista trata de hacerlo con palabras, pero la verdad se experiencia. Pero primero tenemos que pasar por la mente, tenemos que analizarla, tenemos que reflexionar sobre ella para poder llegar a la profundidad misma. Luego dice, debes meditar en esta verdad una y otra vez, constantemente, del principio al fin. Reflexionar sobre ella y caminar siempre por este sendero. Es decir, nunca distraerse del camino. ¿Cuál camino? El que lleva a nosotros mismos, porque en realidad no hay tampoco un camino. Y si no se la pone en práctica, dice, tropezarás constantemente como un ciego. Y el ponerla en práctica, cada uno debe tener su propia práctica espiritual, su propia técnica, con la cual uno comienza. Hoy a mí me resulta más sencillo, porque tal vez porque supongo que no tengo mucho tiempo, si bien pueda vivir muchos años,
pero no debo desperdiciar en este momento de mi vida ningún instante. Entonces trato de estar inmersa en la verdad. Aún no la experiencia, pero sí sé, sí tengo los elementos para saber que todo es conciencia, absolutamente todo. Entonces, me sirve para no formar conceptos, no juzgar. Y aun cuando parece indiferencia, porque llega un punto que uno se pregunta, porque ya no duele, ya las emociones no tocan. Y eso ocurre porque uno se va dando cuenta de que en realidad somos uno y que cada uno vive su propio karma y que todo está bien dentro de la conciencia y que no hay absolutamente nada malo. Y voy a dejar acá, hermanitos, porque quiero escucharlos, quiero escuchar a cada uno, porque aportan a mi, digamos, conocimiento, me recuerdan cosas y realmente me alegra saber que estamos en un mismo camino, que es el camino de la verdad. Sairán, hermanito. Qué lindo, Albina, qué lindo. Recuerdo cuando leíamos los dos solitos en el Centro SAI el libro y decíamos, no estábamos los dos solos. ¿Cuántos seres del otro lado? Y Marconi me va a saber entender. ¿Cuántos seres del otro lado están absorbiendo también esto? No somos nosotros dos solitos, que a pesar de que después lo pasamos en radio, ¿no? Y lo mismo siento ahora con estos casi 20 por ahí que podemos ser ahora, que somos nada más que un puñadito de todo lo que están absorbiendo de los otros planos. Y encima queda Exactamente. inmortalizado. Y esto es una seguridad absoluta, es así, porque todo esto ilumina, y no nos ilumina solo a nosotros, a este grupo, como vos decís, de casi 20 que somos, sino que ilumina todo lo manifestado y no manifestado, ilumina absolutamente a todo. Yo tengo esa seguridad. Por eso, cuando salgo, bueno, cuando estoy en casa me resulta fácil, estoy sola, pero cuando salgo en contacto con las personas, la multitud, todo, estoy reflexionando sobre todo esto, porque sé que el que va conmigo en un colectivo, o yo con ellos, no es casualidad, sino que es una causalidad. Entonces, para mí es personal, es un deber tratar de que las personas, aun cuando no las conozcan, no me conozcan, queden iluminadas, y sé que en algún momento van a encontrar también todo este conocimiento. Qué lindo, qué lindo. Eso te entendí perfectamente, pero yo me refería también a lo de los otros planos, a los desencarnados, a los seres que No, están en sí, otros sí, planos. sí, Eso también, es imposible de también. verlo y sí se siente que conocimiento como Marconi que tienen es 100% así. Marco Erice, Zairán, adelante. Om Sri Sairam. Desde entre comillas, mi experiencia, en el estudio del Vedanta Advaita es necesario, como hemos repetido varias veces, la necesidad de tener lo que se llama el conocimiento de que todo es referencial. Todo es referencial. Entonces, es necesario saber desde dónde se lee o se decodifica algo que está escrito. En el estudio, el análisis del discurso, podemos hacer un análisis de lo que dice Vasista en este caso, sabiendo que las palabras son conocidas como los significantes en semántica.
Y cada uno le da un significado según los códigos que ha aprendido, por tanto, decodifica en función de eso. El asunto es que en Vedanta Advaita se enseña que es necesario tener claridad respecto de qué se quiere decir con lo que se dice. Por eso es una pregunta antropológica. ¿Qué quieres decir con lo que estás diciendo? Entonces a veces Vasista habla desde su lugar de personaje y dice cosas que son descriptivas, por lo tanto son conceptuales. Pero también dice otras que son prescriptivas y te dice qué hacer. Y una de las principales es, todo conocimiento que no es puesto en práctica no conlleva aprendizaje o experiencia. Entonces es necesario experienciar. Hay términos, por ejemplo, que es la palabra meditación. Y es Marco, Sí, señor. por eso se encarna. Ajá. ¿Sí? Si no, ¿cómo lo experiencia? Sí, exactamente. Interesante tu observación. Muy interesante. Entonces, el asunto es ese. Sobre esta base de esta pequeña introducción, querría, y en algunas cosas me río porque voy a repetir algunas cosas que también Albina hizo como referencia connotativa, que tomé varias de las mismas frases. Y voy a leer la frase y a ir explicando qué es lo que se quiere decir con esto. ¿Ya? Una de las primeras cosas, conceptualmente, dice Vasista, no hay mente, ni ignorancia, ni almas individuales. Todo esto solo son conceptos que surgen en el creador, Brahma, la mente cósmica original. Sea lo que fueren los objetos, la mente y los deseos, todo ello no es más que la conciencia cósmica que brilla en los bajos mundos, lo mismo que en la tierra y en el cielo, como conciencia pura. Conceptualmente hablando, es una pauta bien concreta que todo esto que se vive es nada más que apariencia de ser. Voy a dar el ejemplo. Si yo me coloco, o cualquiera de nosotros se coloca frente al espejo y tomamos como marco de referencia que lo real es yo, ese cuerpo, entonces haciendo un análisis, ¿ya? O sea, una analogía. Cuando miro al espejo, la imagen es un reflejo. Y es interesante, porque no puedo hacer nada real si lo tomo desde el cuerpo en el reflejo. Es decir, si quiero, como dice en un momento dado una de las enseñanzas, y no me acuerdo si era de Krishna, si yo quiero ir, y lo dice Swami, si yo quiero colocar una cosa sobre la frente en el espejo, y si corro el cuerpo, digamos, la imagen desaparece y quedó sobre el espejo el puntito ese rojo, pero no está aludiendo a mí, en cuanto que si lo pongo aquí, se refleja. ¿Esto qué significa? Que todo esto que vemos es nada más que reflejo, o sea, no tiene autosustentación desde el punto de vista del marco referencial como reflejo, pero sí no podría existir esto si no fuese que el substrato es la conciencia pura. Por lo tanto, la conclusión es que nada existe fuera de la conciencia pura, conciencia infinita o conciencia integrada constante, cualquiera de los nombres que se le dé. Nada existe, por lo tanto, desde el punto de vista referencial, si yo me coloco desde el punto de vista de que yo soy yo y yo soy la conciencia infinita, todo lo demás es espejo. Por otro lado, una de las cosas que también dice Vasista, lo dice Swami también, que no hay que forzar las cosas. Ninguna cosa forzada funciona. Swami nos dice, la espiritualidad no tiene atajos. Entonces, ¿qué significa? Vive como un ser ordinario, pero en constante reflexión de que tú no eres eso o que estás haciendo Atmavichara investigación. Sigue diciendo Vasista una cosa importante a mi juicio. Mientras la experiencia de este mundo como realidad no ha sido sacudida con la energía que nos da la clara percepción de la verdad, la existencia de la mente y de todos sus pensamientos
nos resulta autoevidente e indiscutible. Es decir, si yo le doy sustento a esto, significa que mi mente está siempre densificando más los conceptos de la realidad aparente. Tal idea se mantiene mientras dura la ciega dependencia del deseo de experiencia objetiva. ¿Ok? Entonces, esta frase es interesante, ¿no? La ciega dependencia es en función del deseo de experienciar el afuera. Y aquí, con esta frase, cierro. El apego es lo que hace cada vez más densas las formas y condicionamientos mentales por la reiterada provocación de la experiencia de alegría o dolor ante la existencia e inexistencia de los objetos. Esta repetida experiencia de dolor o placer confirma la asociación de los objetos con la conciencia como algo real e inevitable y nos produce un intenso apego hacia los objetos agradables o aversión hacia los desagradables. Entonces, es reinteresante este aspecto que Vasista nos muestra que mientras, y lo dice el Swami también en muchos lugares, en enseñanzas, que mientras nosotros creamos que lo que existe en el afuera nos produce placer y queremos repetir ese placer, o a su vez rechazar aquello que nos produce dolor, estamos ratificando la existencia de lo aparente. Ese es el tema. Y en consecuencia, el ejercicio, a mi juicio, desde, entre comillas, mi experiencia, sabiendo que el ser es el que busca el ser, es Brahman el que conoce Brahman, el vacío de Brahman está en el vacío de Brahman, eso es lo conceptual. Desde el punto de vista de la existencia aparente como Jiva, a mi juicio, el tema pasa por esta autoobservación constante de que todo lo que vemos es aparente, sabiendo antes, lógicamente, el concepto. Porque si no conozco el concepto de que eso es así a través de las Sagradas Escrituras, ¿cómo sabría diferenciar una cosa de otra? Por lo tanto, al comienzo del proceso, lo dice también Vasista, ¿viste? Uno se libera y no necesita gurú, pero no puede realizarse sin la existencia de un gurú. Entonces, por eso los 4 pasos que estudiábamos la semana pasada. Es necesario, a mi juicio, estudiar las escrituras desde un enfoque de saber qué se quiere decir con lo que se está diciendo. Hacer el análisis para entender qué es lo que connota ese discurso, esa enseñanza, y qué quiere decir quien lo escribe, en este caso Vasista, con lo que está diciendo. O sea, reflexionar, es decir, espera, este término, ¿qué quiere decir con lo que está diciendo? ¿Por qué? Porque la meditación no es solamente estar sentado, también la meditación en movimiento, como lo he aprendido, es estar en permanente reflexión de aquello que lleva al autoconocimiento. Om Sri Sairam. Más que claro. Muchísimas gracias, Marco Arice. Vamos con tu colega, Marquito. Bueno, buenas. Me quedé pensando en el texto, bueno, algo dijo Marco recién, me llamó la atención cuando dice, bueno, primero que en un momento Ballista le dice a Rama, vos sos un ser autoluminoso, y todo es Brahman, todo es el ser, y por algún motivo aparece la dualidad, algo así le dijo, ¿no? Como, y por algún motivo existe la dualidad, pero todo es el ser. Y me quedé pensando en un momento que habla de esto de la toma de conciencia constante o de la revisión constante de esos conceptos para que la mente se empiece a limpiar y no tenga esa necesidad de seguir teniendo experiencias con lo sensorial. Porque mientras exista esa necesidad de tener experiencia con lo sensorial, pero con apego, porque en un momento también le dice, cuando tu mente alcance el estado de sattva, vas a poder estar equilibrado, siendo consciente a la vez de que todo es la suprema conciencia o que todo es el ser, y a su vez hacer lo que tenés que hacer.
pero para eso tiene que estar el corazón limpito y puro. Entonces, mientras escuchaba esa parte, y que hablaba de los sabios, y de la compañía de los sabios y demás, pensaba en dos cosas. Primero, que siempre llego a la misma conclusión, de lo bueno de conectarnos, o de conectarme, voy a hablar por mí, de conectarme a este círculo, que después en la semana me mantiene como conectado, y eso hace que mi mente tenga menos tendencia hacia el afuera, o que esté más alerta, gracias a todo el conocimiento que se comparte. Y también me hizo acordar del código de conducta que nos dio Swami, de los 9 puntos del código de conducta, que cada tanto lo reviso, a ver cómo vengo, cuántos de los puntos estoy cumpliendo, porque creo que son esos puntos los que también hacen que la mente se vaya limpiando y purificando, el corazón, para que en algún momento la mente alcance ese estado de sattva. De hecho, no sé si Marco se acuerda que una vez me pusiste en contacto con una chica del grupito de Muji de Ramana Maharshi, que tenía varias cosas para regalar. Y una de esas cositas que me lo encuadré eran los 9 puntos del código de conducta. Y me hizo un cuadrito para tenerlo ahí a la vista, y cada tanto lo miro y digo, a ver cómo vengo, porque me parece que ahí hay gran parte de la clave, ¿no? Léelos, Marco, por favor. El primero dice, meditación, oración y japa diario. El segundo dice, tener algún satsang en familia una vez por semana. El tercero, asistir a grupos de satsang al menos una vez por mes. El cuarto, tomar participación en las actividades de los programas para niños, de lo que antes se llamaba Balvica, después Educación Espiritual SAI. El quinto, hacer seva, hacer servicio y participar en actividades de la organización, hacer servicio. El sexto, estudiar la literatura SAI regularmente, pero yo creo que es cualquier literatura espiritual, ¿no? A nosotros Baba dio eso como sus enseñanzas, ¿no? Pero practicar el límite a los deseos y utilizar esos ahorros para ayudar a otros, para servir a otros. 8, hablar suave y amablemente con cualquiera que te encuentres. 9, evitar conversaciones feas, sería, con otros, especialmente en su ausencia o de otros. Bueno, nada, me lo tengo ahí en un cuadrito y cada tanto le pego una miradita a ver cómo vengo. Entonces, bueno, eso, que creo que me dejó reflexionando esto de la práctica constante, y de esto que contaba Marcos de los gustos y aversiones de la mente, prestar atención a esa necesidad, que cada vez que haya algún concepto mental que diga esto me gusta, esto no me gusta, estoy bajo el influjo de lo transitorio y de los sentidos, y si estoy con la mente puesta, la atención, dándole validez a lo que esto me gusta, esto no me gusta, como la existencia de lo dual, entonces no estoy en la conciencia de lo permanente, de que todo es el ser, salvo que espero llegar en algún momento, que mi mente tenga esa claridad de poder tener conciencia todo el tiempo de que todo es el ser, y mientras tanto hacer lo que me toca en la dualidad sin apego. Así que bueno, Sairam. Gracias, Marco, gracias. Andrea, Sairán, ¿qué podés compartirnos, Andrea? Bueno, me gustó la parte esa, a ver que la busco. Me gustó todo, pero hay una parte donde dice, después de la unidad de Brahman, lo único que hay es conciencia infinita no afectada por los conceptos de tiempo y espacio, ni sujeta a ninguna división o polaridad interna. Lo único que hay en este ser infinito, que por alguna razón se manifiesta de forma dual, ahí está la entrega, la fe, la confianza.
que por alguna razón se manifiesta en forma dual y está todo lo que tenemos que aprender. Me gustó esas palabritas que hasta el mismo texto lo dice, que por alguna razón me quedé enganchada ahí. Y bueno, después el texto, el párrafo siguiente, no hay mente ni ignorancia, ni almas individuales. Y nos repite una vez más, pero es lindo. Cada párrafo tiene algo más para desglosar y para mirar. Pero bueno, sigo acá transcribiendo y escuchándolos. Sairam. Gracias, Andrea. Marconi, adelante. Tu sentir, Marconi, ¿qué podés compartirnos? Bueno, siempre que pienso sobre la mente, pienso que primero que todo, parar la mente, siempre que posible. Porque no es necesario que yo sea una fábrica de pensamientos, de imágenes, en movimiento o no, pero no tengo que ser así. Puedo muy bien, yo pienso que la mayoría de las personas con quien converso, que conozco, no necesitan pensar sobre lo que está a su alrededor. Tiene sí que poner los pies más adelante del nivel de la mente, de los pensamientos, porque cada una cosa puede desdoblarse en muchas otras, desmembrarse en muchas otras cosas. Entonces, una sola cosa es el principio de una infinidad de otras imágenes, conclusiones, y que no adelantan a nosotros cargar una cantidad de cosas que no tienen un valor como lo queremos, como los valores que queremos tener. Pienso que es necesario pensar más sobre lo que son los pensamientos. Una vez yo leí un texto que decía que una persona caminaba por cerca de un bosque y los pájaros cantaban, las nubes pasaban, el mar estaba a su izquierda, adelante un árbol. Yo me pregunto, ¿estaba pensando? Solo porque veía las cosas, estaba pensando. Ver las cosas no es pensar. Pensar es hacer algún desmembramiento de lo que hay adelante. Bueno, mi contribución es pensar más sobre lo que es verdaderamente nocivo a nuestra caminada y tener pensamientos que son necesarios cuando estamos en sociedad, pero no son no son absolutamente necesarios. Bueno, gracias, Ayran. Gracias, Marconi, gracias por tu esfuerzo por hablar en español. Sé que en portugués sería más fácil y muchas gracias por eso. Y a veces las palabras no vienen, la idea no se cierra. Bueno. Pero se siente, así que mil gracias. Juan, adelante, Juan. Bueno, serán a todos. Me quedó a ver una idea, a ver si la consigo redondear.
existe solamente la conciencia infinita, que es única y indivisa. Y después nos dice que no hay mente, no hay almas individuales, no hay nada, no hay ego, que todo eso son apariencias. Y que nosotros somos parte de esa conciencia infinita. Entonces la duda que me surge es si nosotros somos parte de esa conciencia infinita, ¿cómo esa conciencia infinita no se contamina? Y lo que entiendo es porque en la conciencia infinita existe no existe la dualidad. Entonces, yo creo que todo lo que hemos leído apunta a que nosotros, una parte de nosotros, que no es accidental, que sea nuestra parte más profunda, nuestro alma, nuestro verdadero ser, sea o se comporte incontaminado como esa conciencia infinita. Porque en ese caso reducimos la dualidad y en algún momento, en alguna encarnación, pues conseguiremos eliminar esa dualidad y comportarnos realmente como conciencia infinita, sin que todas estas actitudes de la manifestación nos afecten. Eso es lo único que se me ocurre. Sairam. Qué lindo, Juan. Tirada la inquietud al círculo, Sairam. Dardo, adelante, Dardo. Ahí estamos. Bueno, sí, me gustó que, como dice Andrea, que por ahí hay cositas metidas que dan datos o que nos hacen reflexionar que no son en sí el texto de la enseñanza, como eso que dice, y se manifestó de alguna forma, por alguna razón, como diciendo, qué sé yo, ahí está. Bueno, y así Vasista también, y la misma redacción del texto nos va dando cosas. Por ejemplo, cuando le dice a Rama, Vasista al principio, que amanece y todo, se reúnen de nuevo, y le dice, Rama, ¿viste que esto que te conté está lleno de ilustraciones y de ejemplos y de metáforas? Esto nosotros obviamente lo tenemos que haber notado a lo largo de 5 libros atrás, porque al parecer es como una forma didáctica de que lo incorporemos, porque la verdad que está lleno de metáforas y ejemplos. Dardo, y le Sí, dice, y con palabras que solo son aproximaciones a la verdad. exacto, no las puede definir con palabras, le está diciendo, pero todo eso lo dice en un renglón, Horacio, fíjate qué bárbaro que es, ¿no? Te está diciendo que la verdad no te la voy a poder decir con palabras, por eso miles de metáforas y anécdotas y historias antiguas, y ustedes recuerdan, los que saben bien de la enseñanza de Sai Baba, vive haciendo lo mismo, con ejemplos de la vida de otros, de historias pasadas o metáforas mismas, ¿no? Hace exactamente lo mismo Sai Baba, como para que lo incorporemos de alguna vez, porque si esa realidad que tenemos que conocer no la vamos a poder experienciar, a incorporar con palabras en sí, en su totalidad, y vamos a tener que experienciarla por nosotros mismos, como en un momento también dice, el autoconocimiento es por uno mismo, es uno mismo, no puede venir de afuera, no puede dártelo un maestro, ni las escrituras, pero todo eso sirve para que vos te orientes en este camino, en este sendero. Entonces, me gustan esas cosas. También, bueno, hablando del por qué alguna razón se manifestó, y yo acá mismo tenemos la frase que dice que todo esto es la conciencia infinita, porque siempre se nos enseñó que no hay otra cosa, que no hay dos, es la conciencia infinita autoexperienciándose a sí misma. Yo me acuerdo por ahí, creo que Saibaba había dicho algo como que yo me desdoblé para disfrutar más en todos ustedes y en todo este mundo, pero realmente solo hay yo, solo hay él, solo hay uno, nosotros. Entonces, bueno, esa podría ser la causa, ¿no? Para vivir todo tipo de experiencias
así distribuido en partes, por así decir, pero en la conciencia en sí no hay partes, no hay divisiones, no hay opuestos. Entonces como que es todo homogéneo, toda una sola cosa. También me gustó cuando el relato dice que se vuelven a reunir, vieron que amanecía y se volvían a juntar todos después de reflexionar. Bueno, ¿quiénes asisten? Asisten reyes, sabios que han conseguido la perfección y seres celestes. Eso me da la pauta de que no son reuniones cualquiera estas que estamos teniendo. Son reuniones excelsas, magníficas, porque no estamos yendo a la cancha de fútbol y a tomar una cerveza, y son cosas muy, muy ya elevadas, donde estos tipos de personajes asisten, como seres celestes y sabios ya perfectos. Entonces, si bien nosotros estamos buscando, estamos asistiendo a las mismas reuniones que ellos. Así que por ese lado hay que estar contentos. Aunque nos cueste esa sabiduría de completarla a full, entera. Bueno, y después el texto sí, me encantó lo que comentó Albina, Marcos, justo viene al caso de decir que pongamos todo en práctica, de que lo que hemos estudiado, que reflexionemos sobre ello, meditemos, y lo llevemos a la práctica, y todo el tiempo en la vida diaria, porque vamos a estar haciendo actividades diariamente, entonces ahí mismo, mientras las hacemos, tenemos que ver los ejemplos diarios que tenemos en nuestra vida, de todo lo que nos va pasando, que por algo nos va pasando, se va manifestando. Entonces, es la oportunidad justa para poner en práctica todo esto, más allá de que si lo podamos lograr o no, lo que todavía, no, aunque todavía no podamos, lo que Basista nos dice a lo que tenemos que llegar. Pero por lo menos detectar muchas cosas en nosotros gracias a la manifestación que nos rodea y las cosas que nos pasan. Entonces trabajar en nosotros, en lo que no nos gusta que vemos, en lo que nos atrae por demás, como dice también en un momento, tienen que tienen que tener dominio sobre el amor y sobre el odio. Es como que no tiene que haber polos opuestos, es decir, todo tiene que ser en equilibrio, todo tiene que ser igual. Porque si yo amo esto y odio aquello, completamente nunca voy a llegar al equilibrio y a esa ecuanimidad que se nos dice que tenemos que buscar para llegar a la perfección y para no reencarnar más. Así que también insiste con el tema de los deseos, las esperanzas. Texto atrás decía también las ilusiones, que es como una jaula. Dice, tienes que destrozar la jaula de los deseos y las esperanzas, y ahí mismo entra los deseos de experienciar en el mundo objetivo, ¿no? Porque mientras no rompamos esa jaula de querer experimentar cosas y seguir, por eso mantenemos el samsara, porque estamos dependientes de ese deseo de querer seguir experimentando. Conocemos cosas y decimos, en el futuro, mirá, allá en tal lado, tal cosa, voy a ver qué tal es, me va a gustar, lo quiero experimentar. Entonces, ese deseo nos mantiene cautivos en esta jaula. Como leyó Albina, Dardo, como leyó Albina la última frase del libro anterior, jamás te sentirás encadenado al dolor de un nuevo nacimiento. Claro, claro. Por eso, pero es consciente, algo consciente. Tendríamos que eliminar esos deseos de querer experimentar el mundo. No dice que nos quedemos encerrados en nuestras casas, sino que vivamos las cosas sin voluntad y sino como lo manda Brahman. Bueno, ahí también habla de Brahma, el creador. Me gustó esto porque ahí está difícil la cosa. Que todo eso no existe. La mente, los individuos, los deseos, ¿cómo que no existen? Vos dice, pero si yo los tengo, dice uno, pero no, es como que ya estaban en la conciencia infinita cuando Brahma toma la forma de Brahma, vamos a decir así, y hace la creación. Todo esto lo tiene Brahma en su imaginación. Como todo este mundo es una imaginación. ¿Qué pasa? Yo deduzco que Brahma, ese creador, somos nosotros mismos, por el hecho de que nosotros mismos nos ponemos esos deseos, nos ponemos estas imágenes, nos ponemos lo que nos va pasando, como se habló en otros sábados atrás,
con que nosotros somos el creador de cada uno, digamos, es el creador de su propia realidad, su chitta-kaya, se habló, no sé si se acuerdan, con la mente cada uno crea su propia realidad, aunque estemos en el mundo. Entonces como que nosotros podríamos llegar a ser, yo identifico eso, ¿no? Que el mismo, como todo es conciencia, Brahma también es conciencia, los pensamientos, los deseos, y nosotros somos conciencia, y no hay otra cosa, entonces también somos el creador de nuestra propia realidad, de nuestro propio mundo. Incluso nos da un dato más con esas palabritas que tira, así que por ahí pasan de largo. Esto me lo busqué en el diccionario porque está buenísimo. Dice, a ver dónde lo tengo. Un segundito. Acá. Bueno, como que dice que si sigues con estos deseos, apegos, en esta jaula, en esa jaula de lo que hablamos, se va a seguir recreando, algo así, la fantástica idea de Jiva y mundo, o sea, del individuo y del mundo objetivo que vemos. Entonces, como individuo queremos salir a experimentarlo. Pero nos dice, fantástica idea. Bien, yo busqué en el diccionario qué es fantástico. Y uno de los sinónimos o símbolos o significados es fantástico, quimérico, fingido, que no tiene realidad, consiste solo en la imaginación, perteneciente o relativo a la fantasía. Entonces, eso nos dice que es la idea de Shiva, el individuo, y la idea de mundo. Así que por todos lados nos estamos parleando de que todo esto es imaginario. ¿Qué va a hacer, Horacio? Tenemos que seguir creyendo de que la realidad es otra y no esta que vemos acá. Así que te lo dejo ahí. Gracias, Dardo. Sebastián, adelante, Seba. Zaira, muy buen día a todos. Muchas gracias, Swami. Muchas gracias a los hermanos que están haciendo unas exposiciones espectaculares. y, y la verdad que escuchándolos yo no sé qué aportar porque estoy más en esa postura del oyente que de elaborar una idea. En este momento, a través de varios círculos de estudio, los escuchaba a los hermanos esto de cultivar la postura del observador en la vida, y no solamente del observador de lo que pasa afuera, sino del observador de lo que pasa en nuestras mentes, el observador de las herramientas que la vida nos da, y desde ese foco de la conciencia tratar de tomar decisiones y elegir en sintonía con esa presencia divina que está en toda la creación y en nuestro corazón. O sea, como eso que Swami describe como el Buddhi, y que nos decía que tiene la capacidad de recibir el 90% de la energía del espíritu, digamos. Entonces, cuando me sitúo en la postura de ese observador, es como que tengo miedo de hacer definiciones, porque siento que con las definiciones, sin querer, encapsulo aspectos de la realidad, y es como si limitara esa vastedad de la conciencia, esa vastedad pero sí tratar de en ese sentir, digamos, saber, vivir con humildad, aceptar, digamos, el estadio en el que uno está, y tratar de disfrutar del sentir que uno está haciendo las cosas con integridad. O sea, como decía Swami, la vida es un juego, juégalo, ¿no? Entender esa realidad del juego de la vida, y proponerse decir en algún momento, cuando me detenga en este juego, decir, lo estoy jugando y viviendo satisfactoriamente, lo estoy viviendo con plenitud, digamos. Abrirse a la oportunidad de descubrir estas cosas que describe el libro, abrirse a la oportunidad de describir
que todo es uno, que todo es conciencia, y vivir sabiendo constantemente esa realidad. Vivir en todo momento consciente de esa verdad, digamos. Tomar las herramientas que describe, como el código de conducta que describió en el momento Marcos Echeverry, siempre y cuando esas herramientas son muy buenas, cuando uno siente que tiene que estar despertando esa conciencia, entonces voy a despertar esa conciencia. Después, como decía el Gita de Sai, olviden todos los dharmas y vivan como diciendo, todo háganlo dedicado a mí, todo háganlo dedicado a Dios, y permítanse experimentar esa. Eso es lo que elaboro, digamos, de lo que estamos compartiendo, y es como, me acordaba una frase, un libro que se llama El arte de vivir, de Lin Yutang. Y Lin Yutang decía, los tontos discuten, los talentosos hablan y el sabio guarda silencio. Y hoy había un par de sabios que se anunciaron que no iban a hablar hoy. Sin embargo, siento que el amor, digamos, es una de las cosas más lindas que experimentamos y compartimos, y es muy importante que algunos hermanos compartan sus aportes, porque eso es muy importante, digamos, y que podamos compartir ese amor. Pero muchas veces uno se siente tentado de decir, bueno, voy a jugar hoy, jugamos un poquito al sabio y solamente escuchamos. Y nos ponemos en esa postura del observador que describieron a través de varios círculos hermanos, y yo me preguntaba por qué el Señor me trae reflexionar sobre esto, que no sale específicamente en el libro, pero que es importante que hagamos esto que dice Sai de Vichara, que quiere decir la autoindagación, el observar nuestra mente, el observar todo, y tratar de vivir cada momento con sabiduría y conciencia. Bueno, muchas gracias, hermanitos. Sairam. Gracias, Eva, gracias. Antes de pasar a Eva, Mónica y demás, justo tengo una frase de Sócrates acá que estuvo en las redes esta semana, que dice, y qué es lo que estamos haciendo nosotros, aprendiendo día a día, ¿no? Con estos círculos. Dice, la gente inteligente aprende de todo y de todos. La gente promedio aprende de sus experiencias. Y la gente estúpida ya tiene todas las respuestas. Así que en este círculo de estudio no somos estúpidos porque se nos escapan 200.000 respuestas. Sairán, gracias, don Sócrates. Eva, adelante, Eva. Sairán. Sairán, muy buenos días, hermanos. Justamente entrando al grupo, me siento muy feliz porque algunas dudas se me van disipando espiritual. Por ejemplo, en esta lectura nos pide que tenemos que ser ecuánimes y también tenemos que ir por el camino de la no dualidad. En este caso, entonces, también estoy yendo inmerso en la verdad, que a veces cuesta, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta que hemos sido acostumbrados, estamos acostumbrados, digamos, a mentir, pero esas mentiras donde utilizamos para poder justificar una falta, ¿no? O poder sustentar algo. Entonces, el camino de la verdad es que cada día lo vamos experimentando y llevando a la práctica. Y con sus aportaciones me voy un poquito más aclarando el camino espiritual. Gracias, hermanos. Qué lindo, gracias, Eva. Sairán. Mónica, adelante, Mónica. A ver si puedes expresarte. Tenés el micrófono cerrado, Mónica. Si puedes manifestarnos tu sentir. O si no, mientras tanto, Dani. Daniela, adelante, Mónica. Hola chicos, buen día, Sairán. No voy a poder porque se me va, el internet va y viene, así que los estoy escuchando. Gracias. Bueno, gracias, Mónica. Después en YouTube queda todo subidito bien, Ok. Dios mediante.
Daniela, adelante, Daniela. Si es que podés hablar, porque sé que vos y Cristian siempre están como participando mientras trabajan. Lo mismo para Cristian, si me está escuchando, si puede expresarse. Bueno, mientras tanto, Marco Erice, por favor, algo que quedó en el tintero. Lo que voy a hablar, de alguna manera, alude a algo que dijo Juan y también que dijo Dardo. Cuando no se hace un análisis de qué se quiere decir con lo que se está diciendo, las palabras toman un significado en función de nuestro conocimiento o creencia o paradigma. Y ese es todo un tema. Ejemplo, yo a veces escucho, te comillas el yo acá, pero vamos a lo concreto. Mi ser, porque mi ser, mi yo superior. Entonces la pregunta que me hago es, si yo digo mi ser, ¿quién es el poseedor del ser? Le estoy dando entidad al personaje por encima de la esencia, ¿ya? Entonces digo, no, porque mi ser superior, mi ser, no, espera, yo soy el ser. Entonces, en el análisis del discurso, en Vedanta Advaita, y eso lo he estudiado con Swami Dayananda, que para poder ser profesor o enseñador de Vedanta Advaita desde el punto de vista de maestro, no de estudiante, que son 3 años y medio de estudiante, son requeridos 12 años de estudios para que la transmisión de labio a oído, ¿ya?, sea verdadera como fue la tradición iniciática del Vedanta tradicional desde la línea de Sri Shankaracharya. Entonces, una de las cosas que decía Swami era fundamental saber, primero, tener claridad de la idea y del conocimiento que querría transmitir o hablar. Segundo, conocer el sistema de decodificación de mi interlocutor. Es decir, cómo va a decodificar mi interlocutor aquello que he de hablar. Y tercero, tener claridad del discurso que voy a utilizar, para que realmente quien va a escuchar comprenda lo que quiero decir en función de las palabras que digo y no que interprete desde su visión o comprensión de las cosas. De esa manera es importante, a mi juicio, que se haga un análisis del discurso de aquello que voy a decodificar y concluir cuando estoy participando, porque de esa manera se esclarecen muchas de las cosas. Entonces, decir mi ser, por ejemplo, es darle entidad al personaje por encima de lo esencial, que es el ser. En todo caso, desde el ser utilizo al personaje, sí querría decirlo así. La segunda cosa importante que he visto, y confusión en ese sentido en muchos discursos, no hablo de aquí del círculo de estudios, sino en general, es la palabra, porque no, digamos, mi realidad, ¿ya? Crear su propia realidad. No existe como algo real, siendo algo real. Entonces la palabra realidad toma también una connotación que no es correcto. El asunto es, si yo voy a hablar de realidad, ¿desde dónde voy a hablar de realidad? Porque en el contexto del texto del basista, realidad se define y se refiere a absoluta, a conciencia infinita, a Brahman. No se refiere a lo que yo digo toda mi realidad. Por lo tanto, una de las cosas que es útil en el autoconocimiento es, antes de emitir un juicio o una palabra, tener claridad de qué es lo que estoy diciendo con aquello que estoy diciendo cuando hablo palabras como realidad, como el ser, todas estas cuestiones, de manera tal que hay una reflexión antes de la emisión de una palabra. Y eso ayuda, porque si no, sigo atando y me sigo identificando con el personaje. No existe el ser que crea realidad. No existe. si todo es aparente. Pero si voy a hablar desde el personaje, porque a veces los materialistas, y también lo dice Basista, ven la cosa y tienen razón dentro del encuadre
de la materialidad, el asunto es necesario definir en qué contexto y qué se quiere decir con lo que se está diciendo, de manera que no haya confusión en la transmisión del concepto. ¿Ok? Vamos a ir. Bueno, qué lindo, qué lindo. Pero es el gran desafío que tenemos todos. Gran desafío, gran desafío. Antes del cierre, Dardo, un poquitito. Sí, no, Adelante y lo que después el decía cierre de Marcos, Albine. perdón, sí, lo que decía Marcos, claro, ahí por eso aparecen las palabras que todo lo que vemos es indiscutible y autoevidente por la ignorancia en la que estamos metidos. Tal Por cual. eso, sí, por eso muy bien estas dos palabras que siempre son perfectas, vamos a decir así. Ese deseo, cuando hablaba de la parte del deseo de experiencia objetiva, que todo lo que vemos para nosotros es desde la ignorancia, como dice Marcos. ¿Desde dónde lo estoy viendo? Bueno, desde el personaje, desde la ignorancia. Claro. Y no, ¿a quién le vas a discutir que esto no es real? Esto es autoevidente y, como decía la otra, indiscutible. Ahí está. ¿Por qué? Porque estamos en la ignorancia. Si no, ya estaríamos viendo a Brahman, como dice, ya mezclado, un poco mezclado, ¿no? Brahman, y esto se va tornando en irrealidad, en una fantasía, como conté recién. Qué lindo, claro, por eso, muy buenas las palabras de Marco Erice, porque este es el gran desafío que tenemos, el gran desafío. Vos hacías mención ante a Brahma, Dardo. Brahma es irreal, Brahma no existe, Brahma va a desaparecer en la disolución cósmica. No, totalmente, porque es una creación también de la conciencia, porque si lo Claro. único que hay es conciencia, como dijimos, ese Brahma también es ilusorio. Es un aspecto como nosotros de Brahman, somos todos aspectos, digamos, en este juego, pero lo único que existe es Brahman, que es sinónimo de la conciencia. Y ahora Claro, vamos por a eso, pasar a la conciencia en la forma de Albina Keppel. Adelante, señora claro. Albina Keppel, por favor. ¡Uy, qué rápido! Bueno, Juan me hizo pensar cuando dijo cómo no se ve afectada la conciencia infinita con todo aquello. Disculpe. A mí me encanta Juan porque Juan no tiene filtro. Juan es la voz que por ahí nosotros disimulamos expresarla. Así que lo amo, Juan. Adelante, Albina. No, y a mí me hace pensar en algo que no había pensado. Y se me vino, ¿no? Como un haz de luz que puede iluminar un jardín o un basural. A la luz no le afecta ni el jardín con sus flores y aromas, ni el basural. Simplemente es luz. Y le agradezco a Juan porque me hizo reflexionar sobre algo que en realidad no, pero puede alguien tener también esa duda, ¿no? Lo que pasa que mi mente finita por ahí no abarca tanto. Y bueno, y voy a retomar 2 o 3 puntos como final, digamos. El que alcanza la visión del infinito y la apariencia ilusoria del mundo ha desaparecido de su corazón, no puede mantener por más tiempo la fantástica idea de Shiva inmundo. Y eso también me hizo reflexionar sobre mí misma, ¿no? Mi Shiva. Porque he alcanzado y comprendido, gracias a la gracia de Baba, la apariencia ilusoria del mundo. No hay nada absolutamente que me atraiga del mundo. Lo digo con total sinceridad. Nada. Por ejemplo, a mí me apasionaba la astronomía, la astrología en su tiempo también. He ido a clases de astronomía. Me apasionaba lo que era el universo.
quería llegar a sus misterios. Y hoy Google, como sabe que a mí me gustan esos temas, me apabulla con esos temas sobre los misterios del universo y lo último que se ha conocido y qué sé yo, cuánto. Y lo leo, pero por leerlo, pero de verdad que ya no me interesa, me parece una cosa que no tiene la más mínima importancia en mi caso. Bueno, eso he llegado. Lo que no pude llegar, ¿no es cierto?, es a la visión del infinito, que creo que todavía tengo un largo camino, supongo, para alcanzar esa visión del infinito, que la puedo imaginarla, pero no vivenciarla. Por ahora, supongo que alguien se apiadará de mí y me hará llegar a ese estado. Luego dice que el estado mental de los liberados en vida ven al mismo tiempo la suprema verdad y la apariencia objetiva, se conoce como sattva. Creo que todos los que estamos en este grupo estamos en eso, en esa instancia, porque sattva, a sattva también tenemos que trascenderla, pero según mi punto de vista, estamos llegando a esta instancia de sattva, que también, por supuesto, tenemos que trascender. Y dice que en ese estado de sattva, la semilla de la ignorancia se consume con mucha facilidad, ¿no? Habla aquí como arden las hojas secas. Por eso digo que estamos en ese estado de sattva, porque ya no podemos aducir que somos ignorantes. ¿Quién puede decir que ignora este conocimiento? Lo que sí está, digamos, en cada uno y en mí, si lo ponemos en práctica o no. Muy bueno. Porque la práctica es importante, el esfuerzo por practicarlo. Eso es lo que realmente interesa o importa. Ahí hay una manito. De aplauso, Entonces, Albina, de aplauso, porque fue fantástico lo que dijiste. No somos ignorantes, ya lo sabemos. No sabemos aplicar lo que es distinto. claro, es así. Y a cada uno, como Marcos Erice siempre lo dice desde el punto de referencia y todo eso que está cada uno, le va a costar más o menos. Pero en realidad no somos ignorantes, tenemos el conocimiento. A lo que tenemos que llegar es al autoconocimiento, la experiencia de ese conocimiento que tenemos. Y luego dice, los universos experienciados son inseparables de la conciencia. Y es así totalmente, porque están dentro de la conciencia. Todo, no hay nada fuera de la conciencia. Siempre me pongo en un punto, porque me gusta esa experiencia, ¿no?, de estar en la eternidad
mirando cómo los universos nacen y luego se disuelven, todos dentro de esa conciencia cósmica, de esa conciencia, perdón, infinita. Porque sabemos que todo lo cósmico es irreal dentro de esa realidad que es la conciencia infinita. Albina, y perdona a todos por estar tan Sí. activo hoy. Recuerdo el anillo materializado por Saibaba, Ernesto Massín, que ahora lo tenés vos, que es el Lingam, ¿no? Porque Ernesto Sí. meditaba en lo que estás diciendo hoy, ahora debés estar haciéndolo vos. Es que Ernesto, hace más de 20 años atrás, sin tener conocimiento del yoga vasista, sí tenía conocimiento de todo lo que Baba decía, porque para los que no saben, Ernesto era ciego, 17 años estuvo ciego, desde que lo conoció a Baba hasta que dejó su cuerpo físico. Ahí pierde la vista, la visión. Ya hablaba de todo esto y lo decía. Y yo en mi ignorancia total y absoluta le decía, pero deja de pensar tanto en el universo, vení un poco más al planeta Tierra. Qué paciencia que me tenía, porque hoy puedo comprenderlo. Y hoy puedo comprender también el grado de ignorancia en la cual estaba. Todavía como que me falta, por supuesto, pero bueno, en eso estoy. Y después dice algo, recuerda tu naturaleza esencial de conciencia infinita. Se lo está diciendo a Rama, pero esto nos lo está diciendo a cada uno de nosotros. No debemos perder en ningún momento esa noción de que somos conciencia infinita. Somos conciencia infinita. Porque si abandonamos por un momento, ¿no es cierto?, esta naturaleza esencial, como la llaman, estamos perdidos en la ilusión, por más conocimiento que tengamos. Abandono toda noción de diversidad. Para mí eso fue como un juego. Yo les digo lo que fue mi experiencia y lo que es mi experiencia. Tratar de no, ¿cómo decirlo?, de no ver la diversidad. Mis ojos físicos ven la diversidad, pero trato de que mi visión espiritual vea la unidad en todo. Y ese es mi ejercicio espiritual en todo momento. Fíjense, les cuento, yo creo que ya les he contado, cuando voy a cocinar, según lo que voy a cocinar, pongo sobre la mesada todo, tomate, cebolla, pimiento, bueno, todo lo que necesito para cocinar. Y cuando tomo cada una de esas cosas, mis ojos ven la dualidad, ven el tomate distinto a este cuerpo. Pero en ese instante pienso que entre ese tomate y yo no hay diferencias. Es decir, en todo momento estoy consciente de eso. Y he llegado al punto de que ya no lo olvido. Antes lo olvidaba. A veces lo olvido un poquitito y vuelvo otra vez a retomarlo. Pero son años. Y cada vez uno va llevando a más, a ver cómo decirlo, a que las cosas sean más
sutiles. Y es una experiencia hermosa. Y le dice a Rama, te saludo ser cósmico, cósmico, pero hecho de conciencia infinita. Y eso somos cada uno de nosotros. Un ser cósmico hecho de conciencia infinita. Entonces, quisiera terminar con esto, para que nos quede bien grabado y me quede bien grabado en todo momento, que somos conciencia infinita. Somos un ser cósmico, como lo dice Basista, hecho de conciencia infinita. Miren el valor que tenemos, el valor que tenemos. Venimos de una religión, y pido disculpas, pero es así, ¿no es cierto? Que no, por lo menos en mi caso, cuando iba al colegio, que nos hacían ver que todo era pecado, pecado, y que nos íbamos a ir al infierno. Fíjense ustedes, no nos hablaban de un premio, si éramos buenas, buenitas, no nos hablaban, bueno, van a ir al paraíso, no, nos decían, si hacíamos algo malo nos íbamos a ir al infierno. Y tanto Baba como Basista y grandes maestros también espirituales, nos hablan del deleite, de la belleza que es, si nos portamos bien, entre comillas, ¿no es cierto? De lo que vamos a experienciar. Y es una maravilla. Cuando mucho nos dice que si nos apartamos, ¿no es cierto?, del camino de la verdad, volveremos a nacer. Pero nos está hablando de las delicias de experienciar el ser. Así que, hermanitos, quiero dejar acá con esta reflexión profundísima de que nuestra naturaleza esencial es conciencia infinita. Sairam. Albina, qué lindo todo. Ahí en el chat, Lilian pregunta si vos tenés el anillo ahí a disposición del que le materializó Sai Baba a Ernesto Massín. ¿Lo tenés por ahí? No, ¿Para lo mostrarlo? tengo en Santa Fe, porque viste que en Santa Fe lo tengo, pero la otra semana lo puedo traer y mostrar, porque realmente cuando Baba le materializa este anillo a Ernesto, yo sabía muy poco sobre el Lingam, salvo que Baba, el Mahashivaratri y todo pero empecé a investigar lo del Lingam, digamos, cuando Baba le materializa este anillo a Ernesto. Y ya que estoy, les comento, cuando le va a materializar el anillo, antes le pregunta a Ernesto, ¿quieres un Lingam? Y le contesto yo, y le digo, sí, Baba, porque yo dije, con un Lingam lo pongo en agua, que yo curo a medio mundo. Ya pensaba repartir el agua a medio mundo, como había visto que lo hacían. Entonces Baba me mira, hace con la mano así, ¿no es cierto? Toma el anillo y me mira y se ríe y me dice, un anillo Lingam, y se lo pone en el dedo a Ernesto, como diciendo, es para él, no para vos. Y el tamaño también, que yo lo he visto y tocado, el tamaño es de un dedo gordo, a vos te queda bailando, Albina. Me quedé bailando, sí, cuando se lo llevé para devolver a Baba, porque era de Ernesto, no me trae ningún dedo, lo llevaba colgando y tenía terror de perderlo. Y lo llevaba a los darshan,
Entonces cada vez que pasaba Baba yo le mostraba el anillo para que él haga lo que quisiera con el anillo. Y Baba me miraba el anillo y se iba. Y nunca me lo tomó, nunca desapareció, nunca nada. Y dije, bueno, me lo deja para mí. Claro. Y así está, hoy lo tengo allá. Qué Sí. lindo, Albina. Se nos va el tiempo, pero para escucharte Bueno. esa experiencia que está en YouTube en tus experiencias y con la de Ernesto, que recordamos a los que no te conocen. Ernesto fue tu esposo durante 20 años y anteriormente había sido 30 años casados estuvieron. Sí. Y antes había sido sacerdote católico apostólico romano. Una historia novelesca, más que yoga basista. Albina, lo tuyo fue una novela terrible. Sairán, se nos va el tiempo. Nos prometiste, y ojalá Dios mediante lo se pueda dar, que nos lo mostrás en círculos posteriores. Mil gracias. Sairán a todos, gracias a Dios por todo esto. Un onitrellanti. Shanti, Shanti, Shanti. Jai Bolo Bhagavan Sri Satya Sai Baba Ji ki. Jai. Jai.